Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Dice Joan Manuel Serrat que está alucinando con las desaforadas reacciones que su visión sobre el referéndum catalán está provocando. Desde que manifestó en Santiago de Chile que el pretendido referéndum no era ni transparente ni democrático porque ignoraba a la otra mitad de los catalanes, le han llovido todo tipo de insultos y ataques verbales de una agresividad que Serrat no se merece de ningún modo. Es inaudito lo de este país cada vez que un hombre libre dice lo que piensa. ¿Por qué siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Por qué nunca se ha de decir lo que se piensa? Decía Quevedo. Una vez le preguntaron a la madre de Serrat de dónde era. Ella, que venía de Murcia, y contestó que del lugar donde sus hijos se ganaban el pan. Si viviera ahora y le hicieran la misma pregunta hoy, tal vez diría que donde no insultasen a sus hijos. Ahora que si yo fuera Serrat, me quedaba en América Latina, donde tanto le admiran y le respetan. Y ahora vamos a hablar de un andaluz universal como es Salvador Távora. Productora y directora de cine, teatro y televisión, Pilar Távora nace en Sevilla, en el seno de una familia que se dedica a la tauromaquia, el flamenco y el teatro. Se inicia en el teatro y el cine desde su adolescencia, estudiando al mismo tiempo la carrera de psicología en la Universidad de Sevilla. Su obra ha traspasado nuestras fronteras, como lo demuestra haber representado a Andalucía y a España en más de 70 festivales internacionales y obtenido numerosos premios. Hija de Salvador Távora, obrero hecho torero y luego cantaor y dramaturgo, que metió las herramientas, el flamenco, las bandas y el toro en su teatro, Pilar acaba de presentar un documental producido por Canal Sur, en el que su padre es el excepcional protagonista de una historia insólita. Hora y media de testimonios de destacadas personalidades del mundo de la cultura y la política subrayan su contribución a la historia europea del teatro y su compromiso con Andalucía. Personajes como Nuria Esper, Alfonso Guerra, Julio Anguita o Alejandro Rojas Marcos se suman a otras voces europeas para perfilar la figura histórica del dramaturgo andaluz, creador de un nuevo lenguaje con estilo propio, al que le queda siempre algo por hacer y quien, según sus palabras, venció al miedo de la muerte con la vida. Pilar Távora, bienvenida. Y qué alegría, porque así voy a poder decir de tu padre sin cortarme nada. Yo encantada de estar aquí contigo, Jesús. Bueno, Salvador Távora, la excepción, el documental que se presentaba la semana pasada, sí, y que se va a proyectar también en Canal Sur Televisión, ya avisaremos aquí cuándo para que no se lo pierdan, donde hay muchas personalidades que hablan de tu padre. Sí. Pero como en el pasaje del Evangelio, ¿y tú, Pilar, quién dices que es tu padre? Pues mira, yo como intento separar lo que es la parte personal de la parte profesional, y como he vivido desde pequeña la parte profesional, mi padre, además de un ser humano excepcional también, es una de las grandes figuras internacionales de la dramaturgia andaluza. Es un andaluz universal y no me lo tiene que decir nadie porque lo he comprobado yo. Es de lo mejor que podemos tener en Andalucía. Bueno, la excepción se puede tomar por muchos lados, indudablemente, porque es una excepción de dónde viene y a dónde llega Salvador Távora con la cuadra. Pero también es una excepción que tu padre, que revoluciona el teatro convencional completamente, que pasea sus espectáculos como ninguna otra compañía española por todo el mundo, los 5 continentes. ¿Cómo es posible que ahora, en el tercer acto de su vida, se encuentre con que un proyecto como el que tenía del teatro pues lo lleva a la ruina? Pues es posible porque en las instituciones todo lo que tiene que ver con la cultura no solamente está muy poco valorado, sino que se desconoce la figura de Salvador Távora. Por muchos premios que se le den y por muchos reconocimientos, hay un gran desconocimiento. Se es muy cateto en las instituciones andaluzas, hay mucho cateto disfrazado de contemporáneo, disfrazado de progre, disfrazado de vanguardista, pero en realidad son unos grandes ignorantes de las grandes personalidades que tenemos. Salvador Távora en Cataluña, Salvador Távora en Francia, Salvador Távora en Nueva York, y se dice en el documental, precisamente por gente que no es sospechosa, como el organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona, si hubiera vivido en otro sitio, o si estuviera en otro sitio, o si hubiera elegido irse a vivir a otro sitio, estaría considerado y estaría ahora mismo entre algodones y considerado una de las grandes figuras de la dramaturgia mundial.
Pero bueno, Salvador Tábora, por un lado, tuvo la suerte y por otro lado la desgracia de nacer en Andalucía. La desgracia de nacer en Andalucía. Sí, por las instituciones que tenemos. Realmente lo que tu padre hace en el teatro es que es donde han bebido después, esto mínimamente quien haya visto pues todo lo que está pasando con compañía, ya que salía a Cataluña, indudablemente, donde acogieron también a tu padre, porque tu padre hacía allí una temporada y otra temporada y otra temporada. Mientras que aquí hacía 3 días, en Cataluña se llevaba temporadas. Sí. Pero, por ejemplo, compañía, la Fura del SBAU, que metió las máquinas y ellos mismos han reconocido que fue tu padre el primero que mete las máquinas en la escena, incluso diseña máquinas, es profeso. Sí, exactamente. Todas las compañías, todas han llegado a un ámbito internacional, que también tu padre, pero esa proyección... Bueno, en realidad no tiene la proyección, como digo, no tenemos conciencia de esa proyección en Andalucía. Porque la proyección, como vemos en el propio documental, es que es reconocida internacionalmente, ¿no? Es una figura, además, es una persona que se la estudia en los libros de teatro, en las metodologías de teatro, ¿no? También se dice en el documental, hay mucho director de oficio que lo hacen muy bien, pero ninguno está en los libros de las metodologías de teatro, ninguno se estudia. Hay muy poca gente... Se dice también, por gente muy autorizada en el documental, que en un siglo marquen un antes y un después. En el siglo XX, en teatro, está claro que ha sido Salvador Tábora, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al lado de eso, lo que está en los libros de textos en Andalucía es que la música andaluza es Bisbal. Ante eso no podemos hacer nada. Los altavoces los tienen quienes lo tienen y difunden lo que quieren difundir. Tú has estado en política y sigues en política. Bueno, he estado en política. Yo siempre he estado en política sin dejar mi vida, porque yo de la política, como no he cobrado nunca un duro... Como realizadora de televisión, de yo cine... He estado, exactamente, mi profesión es la que es... Yo creo que la gente, que los seres humanos son seres humanos integrales. No podemos ser artistas y porque somos artistas ya no podemos opinar o ya no podemos tener ideología o ya no podemos luchar por aquello en lo que creemos en la vida, porque la vida que tenemos es esta y tenemos que compartir nuestras inquietudes artísticas con nuestras inquietudes sociales y políticas. Y la mía es Andalucía y sí he estado y además creo que hasta que me muera seguiré estando porque es una cosa innata en mí. Yo en el instituto era igual, era de las que ponía los tablones de anuncio cuando no los había. O sea, es algo que realmente va conmigo y sigo y voy a seguir luchando siempre. Y ahora estás como portavoz de Iniciativa Andalucista. Estoy como portavoz de Iniciativa Andalucista, que es la confluencia de izquierda andalucista con Iniciativa del Pueblo Andaluz. Tú sigues empeñada en que aquí la fuerza andalucista tenga también, sino un partido que entre en las instituciones. Sí, bueno, la fuerza propia de los andaluces, algo que no obedezca a Madrid, algo que pueda defender lo suyo sin tener consignas desde Madrid, sea lo nuevo o sea lo viejo, me da igual, pero que sea propio. De hecho, estamos como estamos por no tenerlo. Pero yo iba por el lado cultural, como has tratado con los políticos, pero que todo es lo mismo. Sí. Tú que has tratado con muchos políticos, ¿les interesa la cultura a los políticos? No, nada. Nada. No les interesa absolutamente nada, a menos que sea algo para conseguir algún tipo de beneficio partidista. Pero realmente, profundamente, esencialmente, no les interesa. ¿Has conocido a muchos políticos cultos, leídos, que van al concierto? Bueno, que van a conciertos y eso menos. Bueno, pero al teatro, al cine. Pocos. Bueno, hay gente, sí, incluso hemos tenido aquí gente significativa de la política que eran muy asiduos al cine. Pero normalmente no suelen estar muy en contacto con la cultura viva de los sitios, ni siquiera los que tienen que ver directamente con la cultura. Bueno, de hecho, en política lo vemos, alguien que es consejera de cultura pasa a ser consejera de pronto de justicia, ¿no? Pues ese es el valor que se le da a la cultura, ¿no? El que cualquiera, o a la justicia. Quiero decir que la política no está, sobre todo porque no da réditos actualmente, cuando los daba sí estaban implicados en la cultura, y porque siguen sin creer en el tremendo valor inmaterial
e importantísimo valor para los pueblos y para la identidad y el avance de los pueblos, que es la cultura, ¿no? En el momento que tuvieran conciencia de eso, sí tendrían mucho que ver y mucho que hacer en la cultura, pero no la tienen, por lo tanto no... Oye, Pilar, el arte, y esto vale para ti, para tu obra, para tu padre, para tu visión del arte, ¿el arte crees que es la expresión de la belleza o la expresión de la vida? Es la expresión de la vida, fundamentalmente de la vida y del alma. El arte es más la expresión del alma, porque la vida se puede uno expresar de muchas maneras, pero el alma necesita el arte para expresarse, fundamentalmente, para expresarse de una manera bella, bella en lo que se incluye todo lo que no está dentro de un concepto estándar de la belleza, ¿no? Bella porque son los sentimientos del alma, el dolor es bello también, el sufrimiento es bello también, ¿no? Se puede sublimar y se puede hacer belleza, y eso solamente lo puede hacer el arte. Es la expresión del alma más que de la vida. Bueno, y este documental que has hecho, Salvador Tábora, o La excepción, ¿era una idea tuya personal? ¿Era un encargo? ¿Era un tributo a tu padre? ¿Por qué lo has hecho? Era una idea mía personal que presento a la televisión autonómica y que a Canal Sur, y que, bueno, que se ve la necesidad de hacerlo. ¿Por qué lo he hecho? Porque veía que yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando la gente está viva y cuando la gente la puede disfrutar. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo lo póstumo, yo ya le he dicho a mi hijo que cualquier cosa que a alguien se le ocurra, darme póstumo, que digan que no. Y veía que se pasaba el tiempo y que nadie lo hacía. O sea, yo lo he hecho porque nadie lo ha hecho. Ya. He estado esperando, y como nadie lo hacía, y yo soy consciente de la importancia en el arte que tiene mi padre, pues digo, voy a hacerlo ya, porque no porque mi padre vaya a durar 2 años, porque nos puede durar 20 más. Ojalá, y no sé, bueno, tiene un proyecto... Claro, pero la vida es la que es, y marca los tiempos que marca. Y a mí me parecía que era fundamental. Pues yo he hecho cosas he hecho, por ejemplo, los 25 años de historia, hice algo que no se difundió, pero sobre los 40 años, pero eso era sobre la trayectoria, sí, sobre cronológicamente los espectáculos, el porqué. Hice otra cosa, que era Andalucía en el Teatro de Salvador Tábora, que también lo hice en colaboración con Televisión Española, pero... esto faltaba, no tenía nada que ver con este documental. Este documental lo que hace es que no hablamos nosotros, no habla la cuadra, no habla mi padre, hablan los demás desde Europa, desde el resto del Estado español, sobre la importancia que tiene Salvador Tábora en la historia del teatro. Me parecía fundamental hacerlo. Y habrá continuidad porque claro, él crea un lenguaje que nace de su vida, estábamos hablando antes de la vida, también del conocimiento del flamenco, el toreo también, de su experiencia, en fin. Pero ahí hay unas claves que son muy del pueblo andaluz. Sí. ¿Ese teatro tiene continuidad, tendrá continuidad? Mira, ese teatro, lo que es teatro, un teatro muy personal. No podemos, es decir, esa parte directa de la creación de mi padre morirá con mi padre, pero está claro que la continuidad la va a tener, primero porque ya hubo un antes y un después, y en ese después se han desarrollado muchas cosas, pero además porque mi hermana Concha está empeñada y trabaja muchísimo en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, con alumnos, con gente joven que están continuando ese lenguaje. Tanto por las claves andaluzas, que las tenemos los andaluces, nada más que escarbemos un poquito ya nos damos cuenta de todas las capas que nos ponen para que no nos demos cuenta, pero escarbamos y están ahí, como por ese sistema de lenguaje propio de la cuadra que conocemos también y que Concha está haciendo una gran labor reproduciéndola y enseñándosela a los jóvenes, ¿no?, de la Escuela Dramática. Ahí estamos viendo a Concha, que en el documental, si podemos... Ahí estamos viendo a Jack Lang, por ejemplo. Sí. Ministro de Cultura, el gran ministro de Cultura europeo, en este caso francés, pero europeo. Ese sería el ejemplo de un ministro de Cultura, Ese, ¿no?, sería el ejemplo de un ministro de Cultura. También aquí tuvimos algunos, ¿no? Soletura fue también un... Sí, por lo menos, sí. Y después hay ejemplos por ejemplo, José Manuel Garrido, que forma parte también del documental, fue el primer director de cultura del primer gobierno socialista, magnífico intelectual, una magnífica persona con las ideas clarísimas y que fue uno de los claros defensores en contra de mucha gente de lo que significaba la cuadra, ¿no? Pero es que la cuadra por todo el mundo, los cinco... Ya es que eso es algo casi indiscutible. Carmen, por ejemplo, el espectáculo Carmen
que es en el año, ahora se van a cumplir 20 años del espectáculo 20 Carmen. años. Yo confieso que la primera vez que tu padre me habló a mí de que quería hacer una ópera de tambores y cornetas, digo, Salvador, Salvador, Salvador. Pensé, y cuando luego lo vi en el Teatro La Maestranza, que se estrenó antes en Perelada, Sí. en lo más chic, diríamos, Sí, y glamuroso de la Costa Brava, tu padre allí estrenó Don Juan, allí estrenó Carmen, no sé si alguna más ha estrenado allí. Sí, bueno, bastante, es que además Cataluña ha sido un eje fundamental, un pilar fundamental para la cuadra, ¿no? Fundamental. Vamos, sin Cataluña hubiera sido casi imposible. Sí, porque Quejío, aquí en Andalucía se hicieron muy pocas funciones. Creo que 25, junto a las miles de representaciones que se hicieron fuera, ¿no? Y en Cataluña muchísimas. Andalucía Marga estuvo allí como 4 temporadas, volviendo, ¿no? Iba y volvía. Barbaridad. Sí, Cataluña le ha prestado siempre un gran apoyo a la cuadra. Estamos viendo ahí unas imágenes, ya han pasado de las vacantes, donde entran los animales, los perros. Los perros, bueno, los Hay una animales. metáfora mayor que los perros devorando la carne. Exactamente, bueno, y el águila en identidades, que también... Identidades, sí, que era... La carne y, bueno, el caballo en Carmen. Ha habido mucho... El elemento del animal, hasta las palomas han estado muy presentes también. Pero lo primero fueron los perros. El de animales... El primer animal que entra en escena, los perros. Sí. Bueno, Alucema ya tenía 2 caballos. Lo que pasa es que de esos 2 caballos de Alucema no se acuerda nadie. No, sí que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Pero Alucema vino después de las vacantes. Vino después de la batalla. Ajá. Lo conozco todo de la cuadra. Lo conozco todo desde que vi la primera vez Andalucía Marga. Yo fui 4 días en Barcelona. Yo me di cuenta de que era andaluz viendo la cuadra. Digo, ¿esto dónde está? Y fui a verla 4 días seguidos. Qué bueno, Andalucía porque eso Marga. lo dice Jesús Campos en el documental. Me di cuenta pues que yo era no lo he visto. andaluz viendo la cuadra. Eso es muy importante. Pero yo en el 81 estaba en Barcelona trabajando y cuando vi aquello yo no sabía de dónde venía, pero sé que me sacudió tocaba, profundamente, ¿no? Y dije, ¿yo qué hago aquí en Cataluña? ¿No? No, muy bien, quiero mucho aquella tierra. Claro que sí. y además cómo ha tratado, por ejemplo, a la cuadra. Bueno, y ahora háblame de ti un poco. Estamos hablando de tu documental, es inevitable que hablemos de tu padre. Hombre, cosas que delante de él fundamental. a lo mejor no diríamos, pero tú ¿tienes alguna película en proyecto ahora, serie? Sí, yo estrené el espectáculo en Medea en San Sebastián hace poco, bueno, en marzo, que ahora vamos a intentar, evidentemente, meterlo en todos circuitos de gira, espero que internacional. Y como dentro de audiovisual tengo un documental que me parece muy interesante, de figuras siempre que no se conocen y que yo creo que tenemos que empezar a conocer a nuestra gente de verdad, como es Helios Gómez. Y después estoy muy ilusionada y esta va a ser un guión mío, no una adaptación de nada, sino un guión mío de una película que yo quiero que tenga ese tinte que ya no tienen las películas andaluzas, sobre esa especie de neorrealismo que hicieron los italianos. Bueno, pues algo que tenga que ver con un realismo andaluz, con unos tintes surrealistas, pero que tengan que ver también con nuestra realidad y nuestra historia, y que yo creo que es difícil, pero que ahí estoy además muy ilusionada con ese proyecto. Estamos viendo imágenes de Yerma. De Yerma. Eso fue en el año 98. Muchas satisfacciones que me ha dado Yerma, muchas. Ajá. Con Aitana, con Aitana. Yerma, aparte de premios y reconocimientos internacionales, ha inaugurado numerosos festivales, el Museo de Cera del Cine de Valladolid, fue una de las películas que representaba al Estado en Hollywood, con unas críticas magníficas por críticos muy severos en Hollywood. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaría que yo me prodigara más en vender lo que hago, pero no, yo me interesa más hacer que vender. Pero estaban viendo imágenes ahora del rodaje. El rodaje. Y dice, me ha dado muchas satisfacciones. Supongo que también una gran satisfacción sería tener a Irene Papas. Hombre, es la única película, única película que se ha hecho en el Estado español. Con Irene Papas, la única que ha hecho, y además fue ella quien lo pidió, curiosamente, que para nosotros fue un regalo. Aitana no se lo creía, me llamaba Pilar, que Irene está dicho. Es que fue. ¿Y la metiste allí en la Cueva de Aracena? En la Cueva de Aracena fue una lesión de humildad como solamente la dan los grandes. De humildad tremenda. Ella se preparaba su delantal, se lo llenaba de tierra, nos cantaba nanas cuando estábamos comiendo, cenando, y me decía, Pilar, ¿no crees? Fíjate, Irene Papas, me decía Pilar, no te estoy estropeando la película. Eso me decía, Dios mío.
Bueno. Y Andalucía, ¿en qué notas que eres de Andalucía, que perteneces a esta tierra? En todo. En tu obra está, indudablemente. En todo. Yo no me reconozco perteneciendo a ninguna otra, con lo cual en todo. En mi alma, en mi corazón, en mi vida, en mi forma de pensar, de sentir, de andar, de ver, de mirar, de respirar. Es Andalucía. Pero tú, nuestra yo charla... como creo en la reencarnación, creo que yo siempre... ¿Tú crees en la reencarnación? Yo sí, pero sí. Tú hemos comenzado la charla diciendo que para tu padre, por fortuna, nació en Andalucía, pero por desgracia se quedó aquí. Por fortuna. ¿No me dirás eso cuando dentro de unos años...? No, yo te lo digo ya. De mí te lo digo ya. Es una fortuna ser andaluza por todo lo que te da y por todo lo enriquecedor y el tipo de persona que se es cuando se tiene conciencia de ser andaluz o andaluza, y es una desgracia precisamente porque tus instituciones es lo último que valoran. Entonces, claro, para mí también es una desgracia. A mí, Elmer Bernstein me dijo que me fuera a Hollywood con él, a vivir en su casa, al lado de Spielberg, al lado de Lucas, cuando estaban ellos en la máxima. Dice, Pilar, vente a hacer cine con nosotros. Yo creo que tenía 23 años, 22 años. Era en un momento en el que yo pensaba que había que quedarse en Andalucía, porque la gente joven en aquel momento, en una Andalucía que despegaba, era necesario. ¿Cómo nos íbamos a ir otra vez? Ni por Hollywood ni por nada. Bueno, para mí ha sido una frustración, pero desde luego... vitalmente, como vida, yo no hubiera elegido otro camino, me hubiera quedado aquí. Sí, porque eso, de luego, hace tantos años, o muchos años, aquí, cuando tú empezaste a hablar de cine, aquí no sabíamos ni lo que era un... No, yo recuerdo hacer cine, que Cuadri y yo fuimos a la asociación de productores de 22, 23 años, fuimos a hablar con la Consejería de Industria y nos miraron como diciendo, ¿de qué nos están hablando? ¿De cine ni industria? Bueno, nos miraban como si fuésemos marcianos, ¿no? Y bueno, en eso hemos avanzado por el momento que tenemos ahora. La industria, ya hay industria en sí, ya se tiene un Andalucía. poquito más de conciencia de la importancia, bueno, un poquito más. Charo Gutiérrez. Pilar, ¿qué tal? Pilar, no hace falta que te la Charo? presente. Bienvenida, qué bien tenerte aquí. Y yo estar con vosotros. Yo creo que no hace falta preguntártelo porque tenemos una serie de preguntitas cortitas con respuesta corta, pero la primera es ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Qué se te está viendo? Mi estado de ánimo... magnífico. Yo soy una persona no solamente positiva, sino que además con mucho desapego a muchas cosas y no dejo que me afecte lo negativo, ni me pierdo el tiempo en odiar, ni en rencores. Está claro. No, soy una persona en un estado de ánimo muy positivo. En el momento que vivimos, ¿quién es para ti una persona cuerda? Aquella que sigue creyendo en que lo imposible puede ser posible. ¿Y le pondrías nombre? Yo me considero una persona cuerda. Bien. 3 poetas andaluces. 3 poetas andaluces: Luis Cernuda, Lorca, y por traer uno de nuestros antepasados andalusíes, posiblemente no el mejor, pero por dejarlo como símbolo, Almutamín. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Pues porque tenemos unas instituciones bastante nefastas. ¿Qué trae peores consecuencias? ¿Decir sí o decir no? Decir sí. En estos momentos. ¿En qué o con quién no estarías dispuesta a perder ni 5 minutos? Con la gente que no aporta, con la gente que solamente se dedica a destruir. El 1 de octubre, ¿quién va a ganar y quién va a perder, Pilar? El 1 de octubre va a ganar el Estado español, porque vamos por fin a sentarnos a discutir el territorio y hablar de reparto territorial. ¿Qué república declararías hoy mismo? La andaluza. ¿Qué está sobrevalorado en nuestra sociedad, Pilar? La mentira, la hipocresía. ¿Y qué idea o consejo regalarías a Susana Díaz para subir un poquito el nivel cultural de los andaluces? Pues que ella se culturizara y que se sintiera orgullosa de un pueblo que desconoce. A Pilar le ha costado mucho trabajo elegir una canción con un significado especial para ella, pero por fin nos dijo un par de ellas y hemos elegido, por nuestra cuenta hemos elegido una, la de Elton John. Pilar, una canción preciosa que nos gustaría saber qué es lo que tiene esta canción para ti de especial. Pues mira, esta canción para mí, una de las cosas que me mueve es lo que me conmueve. ¿Se entiende? Bueno, yo hablo inglés, pero se entiende o no. En este caso entiendo perfectamente lo que se dice. Pero la música tiene también mucho que ver con tu vida, con los momentos de tu vida y con lo que puede significar siempre, las cosas que no pasan, ¿no? A mí me parece que esta canción tiene un valor tanto para las relaciones de pareja como para las relaciones entre seres humanos, esa dificultad que tenemos todos de decir lo siento,
de reconocer nuestro error y de pedir disculpas a los demás, ¿no? Me parece, aparte de expresada de una forma bellísima, me parece que es una composición y que todavía, conociéndola, me sigue conmoviendo. Yo de los mix, esos que llevo en el coche, en los largos kilómetros que hago, ¿Tienes esta canción? Siempre la tengo. Es una canción que siempre incluyo. Bueno, y especialmente al corazón te llega también, no solo Sevilla, sino la ciudad de Buenos Aires. ¿Esta ciudad por qué? Brevemente, Pilar. Pues nada, porque tengo muchísimo contacto con ella, porque también tuve una relación sentimental de largo tiempo y porque sigo teniendo, bueno, incluso yo tengo casa en Buenos Aires, tengo muchísimos amigos, los mismos, creo que la misma cantidad de amigos que tengo en Sevilla lo puedo tener en Buenos Aires, y porque quiero mucho esa ciudad, he vivido allí y le tengo muchísimo amor. Bueno, y lectura recomendada por nuestra invitada, 100 años de soledad, obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, está considerada. ¿Por qué? Esta obra en concreto, ¿por qué? Porque la leí siendo muy jovencita y me impactó y me hizo ver que había nuevos caminos en todo, en la literatura también, y nuevas formas y nuevas expresiones, y cuando en la adolescencia te caen y te llegan a las manos obras como 100 años de soledad, te abren el mundo, ¿no? Por eso el arte, la literatura, la cultura es tan importante, porque nos cambian la vida, nos abren caminos desconocidos, ¿no? Bueno, ¿y qué te inspira o qué camino te ha abierto la Piedad de Miguel Ángel? Porque también es una escultura que te gusta especialmente. Me encanta la Piedad de Miguel Ángel porque simboliza tantas cosas más allá de la religión, simboliza tantas cosas que tienen que ver con el ser humano, con la mujer, con ese sostenimiento del mundo, del dolor del mundo que tienen las mujeres, mientras que el mundo se cae, mientras que el mundo se mata, mientras que el mundo sufre y se muere, la mujer sigue sosteniéndolo, ¿no? Me parece una preciosidad. Y en ese equilibrio, en esa armonía. En esa armonía preciosa. Una maravilla, en esa armonía preciosa. Bueno, y terminamos en este recorrido para conocerte un poquito mejor con una película que nos has elegido de los hermanos Taviani, de 1982, La noche de San Lorenzo. Cuéntanos pues esta película. ¿Cuándo la viste y por qué? Mira, la vi en el Festival de Cine de Murcia, me acuerdo perfectamente, donde yo iba con la película Nanas de Espina, que era un festival de cine español en aquel momento muy importante, iban todas las mejores películas. Y yo conocí a una de las protagonistas y además se proyectaba la película. Y lo mismo que me pasó con 100 años de soledad. Era un encuentro con un cine, primero con una historia magnífica de una sociedad civil que se organiza para la resistencia. Yo soy muy combativa y muy resistente. Yo creo mucho en la resistencia de los pueblos, la resistencia cultural y, por supuesto, en la resistencia de la sociedad civil. Y eso tiene mucho que ver con esta película, pero también me abrió todo un camino de por fin dejamos de valorar al cine norteamericano porque nos aplasta, porque nos da unas estéticas que no son las nuestras, y me pareció, pero sobre todo por lo que trata, ¿no? La cosa del horror de la guerra, de entre los hermanos, de entre la gente del mismo pueblo, de tantas cosas bonitas, y sobre todo que era una película de nuestro entorno mediterráneo. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado ella, que tanto ha filmado, cómo ha quedado en nuestro fotomatón Pilar Tábora de su paso por aquí. Vamos a ver. A ver. Mi cara. Bueno, pues ahí siempre unas caras como no, pero está sonriendo. Como de poseída, cara de poseída. En otra eres muy parecida a Carmen, sí. A Concha, perdón. Tú sabes lo que pasa, que gesticulo mucho. Bueno, eso está bien. Pues Pilar, ya avisaremos por aquí cuándo pueden ver Salvador Tábora o la excepción, y supuesto, gracias por la visita. A vosotros siempre. Gracias, Pilar. Bueno, nos vamos con el documental dirigido, con una muestra de este documental dirigido por nuestra invitada, titulado Salvador Tábora, la excepción. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver si quieren. Hasta mañana. Es que Salvador no es una excepción. Si no existiera, habría que inventarlo. Tiene más tesis doctorales iniciadas que el mejor de los políticos. Porque todo lo que ha hecho no lo ha hecho nada más que él. Y explotó en una de las cosas con Salvador, que fue un poco el agente que capitaneó ese movimiento, que era un movimiento histórico. Salvador nos levantó del asiento y nos ayudó a tomar conciencia de lo que había que hacer. Y realmente como un terreno no explorado. Entonces, yo no recuerdo que nadie hubiera hecho aquí una cosa similar, una conjunción similar. Hemos aprendido tanto de la cuadra. Quien rompe y abre la puerta para que el flamenco tome otra vía y otros derroteros
Salvador Tábora y la Cuadra de Sevilla con Quejillo. Et la Cuadra avait été un des groupes stars, un des groupes vedettes de cet événement. Y para ese momento en que todos andábamos buscando cómo romper la cáscara y cómo salir, Salvador fue uno de los primeros que lo consiguió, la verdad. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Dice Joan Manuel Serrat que está alucinando con las desaforadas reacciones que su visión sobre el referéndum catalán está provocando. Desde que manifestó en Santiago de Chile que el pretendido referéndum no era ni transparente ni democrático porque ignoraba a la otra mitad de los catalanes, le han llovido todo tipo de insultos y ataques verbales de una agresividad que Serrat no se merece de ningún modo. Es inaudito lo de este país cada vez que un hombre libre dice lo que piensa. ¿Por qué siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Por qué nunca se ha de decir lo que se piensa? Decía Quevedo. Una vez le preguntaron a la madre de Serrat de dónde era. Ella, que venía de Murcia, y contestó que del lugar donde sus hijos se ganaban el pan. Si viviera ahora y le hicieran la misma pregunta hoy, tal vez diría que donde no insultasen a sus hijos. Ahora que si yo fuera Serrat, me quedaba en América Latina, donde tanto le admiran y le respetan. Y ahora vamos a hablar de un andaluz universal como es Salvador Tábora. Productora y directora de cine, teatro y televisión, Pilar Tábora nace en Sevilla, en el seno de una familia que se dedica a la tauromaquia, el flamenco y el teatro. Se inicia en el teatro y el cine desde su adolescencia, estudiando al mismo tiempo la carrera de psicología en la Universidad de Sevilla. Su obra ha traspasado nuestras fronteras, como lo demuestra haber representado a Andalucía y a España en más de 70 festivales internacionales y obtenido numerosos premios. Hija de Salvador Tábora, obrero hecho torero y luego cantaor y dramaturgo que metió las herramientas, el flamenco, las bandas y el toro en su teatro, Pilar acaba de presentar un documental producido por Canal Sur en el que su padre es el excepcional protagonista de una historia insólita. Hora y media de testimonios de destacadas personalidades del mundo de la cultura y la política subrayan su contribución a la historia europea del teatro y su compromiso con Andalucía. Personajes como Nuria Esper, Alfonso Guerra, Julio Anguita o Alejandro Rojas Marcos se suman a otras voces europeas para perfilar la figura histórica del dramaturgo andaluz, creador de un nuevo lenguaje con estilo propio, al que le queda siempre algo por hacer y quien, según sus palabras, venció al miedo de la muerte con la vida. Pilar Tábora, bienvenida y qué alegría porque así voy a poder decir de tu padre sin cortarme nada. Yo encantada de estar aquí contigo, Jesús. Bueno, Salvador Tábora a la excepción, el documental que se presentaba la semana pasada y que se va a proyectar también en Canal Sur Televisión, ya avisaremos aquí cuándo para que no se lo pierdan, donde hay muchas personalidades que hablan de tu padre. Sí. Pero como en el pasaje del Evangelio, ¿y tú, Pilar, quién dices que es tu padre? Pues mira, yo como intento separar lo que es la parte personal de la parte profesional y como he vivido desde pequeña la parte profesional, mi padre, además de un ser humano excepcional también, es una de las grandes figuras internacionales de la dramaturgia andaluza. Es un andaluz universal y no me lo tiene que decir nadie porque lo he comprobado yo. Es de lo mejor que podemos tener en Andalucía. Bueno, la excepción se puede tomar por muchos lados, indudablemente, porque es una excepción de dónde viene y a dónde llega Salvador Tábora con la Cuadra. Pero también es una excepción que tu padre, que revoluciona el teatro convencional completamente, que pasea sus espectáculos como ninguna otra compañía española por todo el mundo, los 5 continentes. ¿Cómo es posible que ahora en el tercer acto de su vida se encuentre con que un proyecto como el que tenía del teatro pues lo lleva a la ruina? Pues es posible porque en las instituciones todo lo que tiene que ver con la cultura no solamente está muy poco valorado, sino que se desconoce la figura de Salvador Tábora. Por muchos premios que se le den y por muchos reconocimientos, hay un gran desconocimiento.
se es muy cateto en las instituciones andaluzas. Hay mucho cateto disfrazado de contemporáneo, disfrazado de progre, disfrazado de vanguardista, pero en realidad son unos grandes ignorantes de las grandes personalidades que tenemos. Salvador Távora en Cataluña, Salvador Távora en Francia, Salvador Távora en Nueva York, y se dice en el documental, precisamente por gente que no es sospechosa, como el organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona, si hubiera vivido en otro sitio, o si estuviera en otro sitio, o si hubiera elegido irse a vivir a otro sitio, estaría considerado y estaría ahora mismo entre algodones y considerado una de las grandes figuras de la dramaturgia mundial. Pero bueno, Salvador Távora, por un lado, tuvo la suerte y por otro lado la desgracia de nacer en Andalucía. La desgracia de nacer en Andalucía. Sí, por las instituciones que tenemos. Realmente lo que tu padre hace en el teatro es que es donde han bebido después, esto mínimamente quien haya visto pues todo lo que está pasando con compañía, ya que salía a Cataluña, indudablemente, donde acogieron también a tu padre, porque tu padre hacía allí una temporada y otra temporada y otra temporada. Mientras que aquí hacía 3 días, en Cataluña se llevaba temporadas. Sí. Pero, por ejemplo, compañía, la Fura del SBAU, que metió las máquinas y ellos mismos han reconocido que fue tu padre el primero que mete las máquinas en la escena, incluso diseña máquinas ex profeso. Exactamente. Todas las compañías, todas han llegado a un ámbito internacional, que también tu padre, pero esa proyección... Bueno, en realidad no tiene la proyección, como digo, no tenemos conciencia de esa proyección en Andalucía. Porque la proyección, como vemos en el propio documental, es que es reconocida internacionalmente, ¿no? Es una figura, además, es una persona que se la estudia en los libros de teatro, en las metodologías de teatro, ¿no? También se dice en el documental, hay mucho director de oficio que lo hacen muy bien, pero ninguno está en los libros de las metodologías de teatro, ninguno se estudia. Hay muy poca gente... Se dice también, por gente muy autorizada en el documental, que en un siglo marquen un antes y un después. En el siglo XX, en teatro, está claro que ha sido Salvador Távora, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al lado de eso, lo que está en los libros de textos en Andalucía es que la música andaluza es Bisbal. Ante eso no podemos hacer nada. Los altavoces los tienen quienes lo tienen y difunden lo que quieren difundir. Tú has estado en política y sigues en política. Bueno, he estado en política. Yo siempre he estado en política sin dejar mi vida, porque yo de la política, como no he cobrado nunca un duro... Como realizadora de televisión, de yo cine... He estado, exactamente, mi profesión es la que es... Yo creo que la gente, que los seres humanos son seres humanos integrales. No podemos ser artistas y porque somos artistas ya no podemos opinar o ya no podemos tener ideología o ya no podemos luchar por aquello en lo que creemos en la vida, porque la vida que tenemos es esta y tenemos que compartir nuestras inquietudes artísticas con nuestras inquietudes sociales y políticas. Y la mía es Andalucía y sí he estado y además creo que hasta que me muera seguiré estando porque es una cosa innata en mí. Yo en el instituto era igual, era de las que ponía los tablones de anuncio cuando no los había. O sea, es algo que realmente va conmigo y sigo y voy a seguir luchando siempre. Y ahora estás como portavoz de Iniciativa Andalucista. Estoy como portavoz de Iniciativa Andalucista, que es la confluencia de izquierda andalucista con Iniciativa del Pueblo Andaluz. Tú sigues empeñada en que aquí la fuerza andalucista tenga también, sino un partido que entre en las instituciones. Sí, bueno, la fuerza propia de los andaluces, algo que no obedezca a Madrid, algo que pueda defender lo suyo sin tener consignas desde Madrid, sea lo nuevo o sea lo viejo, me da igual, pero que sea propio. De hecho, estamos como estamos por no tenerlo. Pero yo iba por el lado cultural, como has tratado con los políticos, pero que todo es lo mismo. Sí. Tú que has tratado con muchos políticos, ¿les interesa la cultura a los políticos? No, nada. No les interesa absolutamente nada, a menos que sea algo para conseguir algún tipo de beneficio partidista. Pero realmente, profundamente, esencialmente, no les interesa. ¿Has conocido a muchos políticos cultos, leídos, que van al concierto? Bueno, que van a conciertos y eso menos. Bueno, pero al teatro, al cine. Pocos. Bueno, hay gente, sí, incluso hemos tenido aquí gente significativa de la política que eran muy asiduos al cine.
pero normalmente no suelen estar muy en contacto con, digamos, con la cultura viva de los sitios, ni siquiera los que tienen que ver directamente con la cultura. Bueno, de hecho, pues en política lo vemos, alguien que es consejera de cultura pasa a ser consejera de pronto de justicia, ¿no? Pues ese es el valor que se le da a la cultura, ¿no? El que cualquiera, o a la justicia. Quiero decir que la política no está, sobre todo porque no da réditos actualmente, cuando los daba sí estaban implicados en la cultura, y porque siguen sin creer en el tremendo valor inmaterial e importantísimo valor para los pueblos y para la identidad y el avance de los pueblos, que es la cultura, ¿no? En el momento que tuvieran conciencia de eso, sí tendrían mucho que ver y mucho que hacer en la cultura, pero no la tienen, por lo tanto no... Oye, Pilar, el arte, y esto vale para ti, para tu obra, para tu padre, para tu visión del arte. ¿El arte crees que es la expresión de la belleza o la expresión de la vida? Es la expresión de la vida, fundamentalmente de la vida y del alma. El arte es más la expresión del alma, porque la vida se puede uno expresar de muchas maneras, pero el alma necesita el arte para expresarse, fundamentalmente, para expresarse de una manera bella, bella en lo que se incluye todo lo que no está dentro de un concepto estándar de la belleza, ¿no? Bella porque son los sentimientos del alma, el dolor es bello también, el sufrimiento es bello también, ¿no? Se puede sublimar y se puede hacer belleza, y eso solamente lo puede hacer el arte. Es la expresión del alma más que de la vida. Bueno, y este documental que has hecho, Salvador Tábora, o La excepción, ¿era una idea tuya personal? ¿Era un encargo? ¿Era un tributo a tu padre? ¿Por qué lo has hecho? Era una idea mía personal que presento a la televisión autonómica y que a Canal Sur, y que, bueno, que se ve la necesidad de hacerlo. ¿Por qué lo he hecho? Porque veía que yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando la gente está viva y cuando la gente la puede disfrutar. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo lo póstumo, yo ya le he dicho a mi hijo que cualquier cosa que a alguien se le ocurra, darme póstumo, que digan que no. Y veía que se pasaba el tiempo y que nadie lo hacía. O sea, yo lo he hecho porque nadie lo ha hecho. Ya. He estado esperando, y como nadie lo hacía, y yo soy consciente de la importancia en el arte que tiene mi padre, pues digo, voy a hacerlo ya, porque no porque mi padre vaya a durar 2 años, porque nos puede durar 20 más. Ojalá, y no sé, bueno, tiene un proyecto... Claro, pero la vida es la que es, y marca los tiempos que marca. Y a mí me parecía que era fundamental. Pues yo he hecho cosas he hecho, por ejemplo, los 25 años de historia, hice algo que no se difundió, pero sobre los 40 años, pero eso era sobre la trayectoria, sobre cronológicamente los espectáculos, el porqué. Hice otra cosa, que era Andalucía en el Teatro de Salvador Tábora, que también lo hice en colaboración con Televisión Española, pero esto faltaba, no tenía nada que ver con este documental. Este documental lo que hace es que no hablamos nosotros, no habla la cuadra, no habla mi padre, hablan los demás desde Europa, desde el resto del Estado español, sobre la importancia que tiene Salvador Tábora en la historia del teatro. Me parecía fundamental hacerlo. Y habrá continuidad porque claro, él crea un lenguaje que nace de su vida, estábamos hablando antes de la vida, también del conocimiento del flamenco, el toreo también, de su experiencia, en fin. Pero ahí hay unas claves que son muy del pueblo andaluz. Sí. ¿Ese teatro tiene continuidad, tendrá continuidad? Mira, ese teatro, lo que es teatro, un teatro muy personal. No podemos, es decir, esa parte directa de la creación de mi padre morirá con mi padre, pero está claro que la continuidad la va a tener, primero porque ya hubo un antes y un después, y en ese después se han desarrollado muchas cosas, pero además porque mi hermana Concha está empeñada y trabaja muchísimo en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, con alumnos, con gente joven que están continuando ese lenguaje. Tanto por las claves andaluzas, que las tenemos los andaluces, nada más que escarbemos un poquito ya nos damos cuenta de todas las capas que nos ponen para que no nos demos cuenta, pero escarbamos y están ahí, como por ese sistema de lenguaje propio de la cuadra que conocemos también, y que Concha está haciendo una gran labor reproduciéndola y enseñándosela a los jóvenes, ¿no?, de la Escuela Dramática de Sevilla. Ahí estamos viendo a Concha, ahí estamos viendo a Concha. Que en el documental, si podemos... Ahí estamos viendo a Jack Lang, por ejemplo. Sí.
Ministro de Cultura. El gran con ministro de Mitterrand. Cultura europeo, en este caso francés, pero europeo. Ese que sería el ejemplo de un ministro de Cultura, Ese ¿no? sería el ejemplo de un ministro de Cultura. También aquí tuvimos algunos, ¿no? Soletura fue también Sí, por lo menos... sí. Y después hay ejemplos de, por ejemplo, José Manuel Garrido, que forma parte también del documental, fue el primer director de cultura del primer gobierno socialista, magnífico intelectual, una magnífica persona con las ideas clarísimas y que fue uno de los claros defensores en contra de mucha gente de lo que significaba la cuadra, ¿no? Pero es que la cuadra por todo el mundo, los cinco... Ya es que eso es algo casi indiscutible. Carmen, por ejemplo, el espectáculo Carmen, que es en el año, ahora se van a cumplir 20 años del espectáculo Carmen. Yo confieso que la primera vez que tu padre me habló a mí de que quería hacer una ópera de tambores y cornetas, digo, Salvador, Salvador, Salvador. Pensé, y cuando luego lo vi en el Teatro La Maestranza, que se estrenó antes en Perelada, sí. en lo más chic, diríamos, y glamuroso de la Costa Brava. Tu padre allí estrenó Don Juan, allí estrenó Carmen, no sé si alguna más ha estrenado allí. Sí, bueno, bastante, es que además Cataluña ha sido un eje fundamental, un pilar fundamental para la cuadra, ¿no? Fundamental, vamos, sin Cataluña hubiera sido casi imposible. Sí, porque Quejío, aquí en Andalucía se hicieron muy pocas funciones. Creo que 25, junto a las miles de representaciones que se hicieron fuera, ¿no? Y en Cataluña muchísimas. Andalucía Marga estuvo allí como 4 temporadas, volviendo, ¿no? Iba y volvía. Sí, Cataluña le ha prestado siempre un gran apoyo a la cuadra. Estamos viendo ahí unas imágenes, ya han pasado de las vacantes, donde entran los animales, los perros. Los perros, bueno, los Hay una animales. metáfora mayor que los perros devorando la carne. Exactamente, bueno, y el águila en identidades, que también... Sí, que era... La carne y, bueno, el caballo en Carmen. Ha habido mucho... El elemento del animal, hasta las palomas han estado muy presentes también. Pero los primeros fueron los perros. El de animales... El primer animal que entra en escena, los perros. Sí. Bueno, Alucema ya tenía 2 caballos. Lo que pasa es que de esos 2 caballos de Alucema no se acuerda nadie. No, sí que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Pero Alucema vino después de las vacantes. Vino después de las vacantes. Ajá. Lo conozco todo de la cuadra, lo conozco todo desde que vi la primera vez Andalucía Marga. Yo fui 4 días en Barcelona. Yo me di cuenta de que era andaluz viendo la cuadra. Digo, ¿esto dónde está? Y fui a verla 4 días seguidos. Qué bueno, Andalucía porque eso Marga. lo dice Jesús Campos en el documental. Me di cuenta que era andaluz viendo la cuadra. Eso es muy importante. Pero yo en el año 81 estaba en Barcelona trabajando y cuando vi aquello yo no sabía de dónde venía, pero sé que me sacudió profundamente, ¿no? Y dije, ¿yo qué hago aquí en Cataluña? No, muy bien, quiero mucho aquella tierra. Claro que sí. y además cómo ha tratado, por ejemplo, a la cuadra. Bueno, y ahora háblame de ti un poco. Estamos hablando de tu documental, es inevitable que hablemos de tu padre. Cosas que delante de él a lo mejor no diríamos, pero tú ¿tienes alguna película en proyecto ahora, serie? Sí, yo estrené el espectáculo Medea en San Sebastián hace poco, bueno, en marzo, que ahora vamos a intentar, evidentemente, meterlo en todos circuitos de gira, espero que internacional, y como dentro de audiovisual tengo un documental que me parece muy interesante, de figuras siempre que no se conocen y que yo creo que tenemos que empezar a conocer a nuestra gente de verdad, como es Helios Gómez. Y después estoy muy ilusionada y esta va a ser un guión mío, no una adaptación de nada, sino un guión mío de una película que yo quiero que tenga ese tinte que ya no tienen las películas andaluzas, sobre esa especie de neorrealismo que hicieron los italianos. Bueno, pues algo que tenga que ver con un realismo andaluz, con unos tintes surrealistas, pero que tengan que ver también con nuestra realidad y nuestra historia, y que yo creo que es difícil, pero que ahí estoy además muy ilusionada con ese proyecto. Estamos viendo imágenes de Yerma. De Yerma. Eso fue en el año 98. Muchas satisfacciones que me ha dado Yerma, muchas. Ajá. Con Aitana, Yerma, aparte de premios y reconocimientos internacionales, ha inaugurado numerosos festivales, el Museo de Cera del Cine de Valladolid, fue una de las películas que representaba
al estado en Hollywood con unas críticas magníficas por críticos muy severos en Hollywood y bueno, la verdad es que a mí me gustaría que yo me prodigara más en vender lo que hago pero no, yo me interesa más hacer que vender. No, pero estaban viendo imágenes ahora del rodaje. El rodaje. Y dice, me ha dado muchas satisfacciones, supongo que también una gran satisfacción sería tener a Irene Papas. Hombre, es la única película, única película que se ha hecho en el Estado español con Irene Papas, la única que ha hecho, y además fue ella quien lo pidió, curiosamente, que para nosotros fue un regalo. Aitana no se lo creía, me llamaba Pilar, que Irene está dicho. Es que fue... ¿Y la metiste allí en la cueva de Aracena? En la cueva de Aracena fue una lesión de humildad como solamente la dan los grandes. De humildad tremenda. Ella se preparaba su delantal, se lo llenaba de tierra, nos cantaba nanas cuando estábamos comiendo, cenando, y me decía, Pilar, ¿no crees? Fíjate, Irene Papas, me decía Pilar, no te estoy estropeando la película. Eso me decía, Dios mío. Bueno, y Andalucía, ¿en qué notas que eres de Andalucía, que perteneces a esta tierra? En todo. En tu obra está, indudablemente. En todo, yo no me reconozco perteneciendo a ninguna otra, con lo cual en todo. En mi alma, en mi corazón, en mi vida, en mi forma de pensar, de sentir, de andar, de ver, de mirar, de respirar. Es Andalucía. Pero tú, nuestra yo charla... como creo en la reencarnación, creo que yo siempre... ¿Tú crees en la reencarnación? Yo sí, pero tú hemos comenzado la charla diciendo que para tu padre, por fortuna, nació en Andalucía, pero por desgracia se quedó aquí. Por fortuna... ¿No me dirás eso cuando dentro de unos años...? No, yo te lo digo ya. De mí te lo digo ya. Es una fortuna ser andaluza por todo lo que te da y por todo lo enriquecedor y el tipo de persona que se es cuando se tiene conciencia de ser andaluz o andaluza, y es una desgracia precisamente porque tus instituciones es lo último que valoran. Entonces, claro, para mí también es una desgracia. A mí, Elmer Bernstein me dijo que me fuera a Hollywood con él, a vivir en su casa, al lado de Spielberg, al lado de Lucas, cuando estaban ellos en la máxima. Dice, Pilar, vente a hacer cine con nosotros. Yo creo que tenía 23 años, 22 años. Era en un momento en el que yo pensaba que había que quedarse en Andalucía, porque la gente joven en aquel momento, en una Andalucía que despegaba, era necesario. ¿Cómo nos íbamos a ir otra vez? Ni por Hollywood ni por nada. Bueno, para mí ha sido una frustración, pero desde luego... vitalmente, como vida, yo no hubiera elegido otro camino, me hubiera quedado aquí. Sí, porque eso, desde luego, hace tantos años, o muchos años, aquí, cuando tú empezaste a hablar de cine, aquí no sabíamos ni lo que era yo recuerdo que Cuadri y yo fuimos a la asociación de productores de 22, 23 años, fuimos a hablar con la Consejería de Industria y nos miraron como diciendo, ¿de qué nos están hablando? ¿De cine ni industria? Bueno, nos miraban como si fuésemos marcianos, ¿no? Y bueno, en eso hemos avanzado por el momento que tenemos ahora. La industria, ya hay industria en sí, ya se tiene un Andalucía. poquito más de conciencia de la importancia. Bueno, un poquito más. Charo Gutiérrez. Pilar, ¿qué tal? Pilar, no hace falta que te la presente. Bienvenida, qué bien tenerte aquí. Y yo estar con vosotros. Yo creo que no hace falta preguntártelo porque tenemos una serie de preguntitas cortitas con respuesta corta, pero la primera es, ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Qué se te está viendo? Mi estado de ánimo... magnífico. Yo soy una persona no solamente positiva, sino que además con mucho desapego a muchas cosas y no dejo que me afecte lo negativo, ni me pierdo el tiempo en odiar, ni en rencores. Está claro. No, soy una persona en un estado de ánimo muy positivo. En el momento que vivimos, ¿quién es para ti una persona cuerda? Aquella que sigue creyendo en que lo imposible puede ser posible. ¿Y le pondrías nombre? Yo me considero una persona cuerda. Bien. 3 poetas andaluces. 3 poetas andaluces: Luis Cernuda, Lorca, y por traer uno de nuestros antepasados andalusíes, posiblemente no el mejor, pero por dejarlo como símbolo, Almutamién. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Pues porque tenemos unas instituciones bastante nefastas. ¿Qué trae peores consecuencias? ¿Decir sí o decir no? Decir sí. En estos momentos. ¿En qué o con quién no estarías dispuesta a perder ni 5 minutos? Con la gente que no aporta, con la gente que solamente se dedica a destruir. El 1 de octubre, ¿quién va a ganar y quién va a perder, Pilar? El 1 de octubre
va a ganar el Estado español porque vamos por fin a sentarnos a discutir el territorio y hablar de reparto territorial. ¿Qué república declararías hoy mismo? La andaluza. ¿Qué está sobrevalorado en nuestra sociedad, Pilar? La mentira, la hipocresía. ¿Y qué idea o consejo regalarías a Susana Díaz para subir un poquito el nivel cultural de los andaluces? Pues que ella se culturizara y que se sintiera orgullosa de un pueblo que desconoce. A Pilar le ha costado mucho trabajo elegir una canción con un significado especial para ella, pero por fin nos dijo un par de ellas y hemos elegido, por nuestra cuenta hemos elegido una, la de Elton John, Pilar. Una canción preciosa que nos gustaría saber qué es lo que tiene esta canción para ti. De especial. Pues mira, esta canción para mí, una de las cosas que me mueve es lo que me conmueve. ¿Se entiende? Bueno, yo hablo inglés, pero se entiende o no. En este caso entiendo perfectamente lo que se dice. Pero la música tiene también mucho que ver con tu vida, con los momentos de tu vida y con lo que puede significar siempre, las cosas que no pasan, ¿no? A mí me parece que esta canción tiene un valor tanto para las relaciones de pareja como para las relaciones entre seres humanos. Esa dificultad que tenemos todos de decir lo siento, de reconocer nuestro error y de pedir disculpas a los demás, ¿no? Me parece, aparte de expresada de una forma bellísima, me parece que es una composición y que todavía, conociéndola, me sigue conmoviendo. Yo de los mix, esos que llevo en el coche, en los largos kilómetros que hago, ¿Tienes esta canción? Siempre la tengo. Es una canción que siempre incluyo. Bueno, y especialmente al corazón te llega también, no solo Sevilla, sino la ciudad de Buenos Aires. ¿Esta ciudad por qué? Brevemente, Pilar. Pues nada, porque tengo muchísimo contacto con ella, porque también tuve una relación sentimental de largo tiempo y porque sigo teniendo, bueno, incluso yo tengo casa en Buenos Aires, tengo muchísimos amigos, los mismos, creo que la misma cantidad de amigos que tengo en Sevilla lo puedo tener en Buenos Aires y porque quiero mucho esa ciudad, he vivido allí y le tengo muchísimo amor. Bueno, y lectura recomendada por nuestra invitada, 100 años de soledad, obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, está considerada. ¿Por qué? Esta obra en concreto, ¿por qué? Porque la leí siendo muy jovencita y me impactó y me hizo ver que había nuevos caminos en todo, en la literatura también, y nuevas formas y nuevas expresiones. Y cuando en la adolescencia te caen y te llegan a las manos obras como 100 años de soledad, te abren el mundo, ¿no? Por eso el arte, la literatura, la cultura es tan importante porque nos cambian la vida, nos abren caminos desconocidos, ¿no? Bueno, ¿y qué te inspira o qué camino te ha abierto la Piedad de Miguel Ángel? Porque también es una escultura que te gusta especialmente. Me encanta la Piedad de Miguel Ángel porque simboliza tantas cosas más allá de la religión, simboliza tantas cosas que tienen que ver con el ser humano, con la mujer, con ese sostenimiento del mundo, del dolor del mundo que tienen las mujeres, mientras que el mundo se cae, mientras que el mundo se mata, mientras que el mundo sufre y se muere, la mujer sigue sosteniéndolo, ¿no? Me parece una preciosidad. Y en ese equilibrio, en esa armonía. En esa armonía preciosa. Una maravilla, en esa armonía preciosa. Bueno, y terminamos en este recorrido para conocerte un poquito mejor con una película que nos has elegido de los hermanos Taviani, de 1982, La noche de San Lorenzo. Cuéntanos pues esta lo película. Mismo. ¿Cuándo la viste y por qué? Mira, la vi en el Festival de Cine de Murcia, me acuerdo perfectamente, donde yo iba con la película Nanas de Espina, que era un festival de cine español en aquel momento muy importante, iban todas las mejores películas. Y yo conocí a una de las protagonistas y además se proyectaba la película. Y lo mismo que me pasó con 100 años de soledad. Era un encuentro con un cine, primero con una historia magnífica de una sociedad civil que se organiza para la resistencia. Yo soy muy combativa y muy resistente. Yo creo mucho en la resistencia de los pueblos, la resistencia cultural y, por supuesto, en la resistencia de la sociedad civil. Y eso tiene mucho que ver con esta película, pero también me abrió todo un camino de por fin, dejamos de valorar al cine norteamericano porque nos aplasta, porque nos da unas estéticas que no son las nuestras, y me pareció, pero sobre todo por lo que trata, ¿no? La cosa del horror de la guerra, de entre los hermanos, de entre la gente del mismo pueblo, de tantas cosas bonitas y sobre todo que era una película de nuestro entorno mediterráneo. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado ella que tanto ha filmado, cómo ha quedado en nuestro fotomatón Pilar Tábora de su paso por aquí. Vamos a ver. A ver. Cara. Bueno, pues ahí
Ahí está. Siempre unas caras como No, está sonriendo. como de poseída, cara de está sonriendo. En otra eres muy parecida a Carmen, Sí. Carmen, a Concha, Tú perdón. sabes lo que pasa, que gesticulo mucho. Bueno, eso está bien. Pues, Pilar, ya avisaremos por aquí cuándo pueden ver Salvador Tábora El documental. o la excepción. Por Y supuesto, gracias por la visita. A vosotros siempre. Gracias, Pilar. Bueno, nos vamos con el documental dirigido, con una muestra de este documental dirigido por nuestra invitada titulado Salvador Tábora, la excepción. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver si quieren. Hasta mañana. Es que Salvador no es una excepción. Si no existiera, habría que inventarlo. Tiene más tesis doctorales iniciadas que el mejor de los políticos. Porque todo lo que ha hecho no lo ha hecho nada más que él. Y explotó en una de las cosas con Salvador, que fue un poco el agente que capitaneó ese movimiento, que era un movimiento histórico. Salvador nos levantó del asiento y nos ayudó a tomar conciencia de lo que había que hacer. Y realmente como un terreno no explorado. Entonces, yo no recuerdo que nadie hubiera hecho aquí una cosa similar, una conjunción similar. Hemos aprendido tanto de la cuadra. Quien rompe y abre la puerta para que el flamenco tome otra vía y otros derroteros es Salvador Tábora y la cuadra de Sevilla con Quejío. Et la Quadra avait été un des groupes stars, un des groupes vedettes de cet événement. Y para ese momento en que todos andábamos buscando cómo romper la cáscara y cómo salir, Salvador fue uno de los primeros que lo consiguió, la verdad.